Oye, y algo que también está padrísimo es saber cómo viajar con nuestros perros, con nuestros gatos, si es que, pues bueno, no los dejamos en el Hotel Perruno, Ajá. queremos llevarlos con nosotros de vacaciones. ¿Qué medidas en cuestión de medicina veterinaria hay que checar? Gerardo, que nos diste un adelanto al inicio del programa, pero bueno, platícanos al respecto. Por ejemplo, la vacunación. Pues bueno, hay partes importantes, por supuesto, de la parte médica. La vacunación es importantísima, siempre, sobre todo, si van a quedarse en un hotel, ¿verdad? La vacunación contra bordetela, que es la tos de las perreras, va a ser importante. Pero sin embargo, cuando nosotros salimos y vamos a otro lugar, que puede ser playa o que puede ser un lugar simplemente estilo Cuernavaca, en donde tenemos nosotros también contacto, no solamente con otros animales cuadrúpedos peluditos, sino tenemos unos que son con 8 patas, otros con 6 patas, otros que pican, ¿verdad? Y sí hay que tener cuidado con mosquitos, con garrapatas, porque son transmisores de enfermedades que van a afectar a nuestros animales de compañía y que es bien importante. ¿Y cómo los protegemos? Ajá. Bueno, hay diferentes productos que se los va a recomendar su médico veterinario de acuerdo al lugar que ustedes vayan a visitar. Por lo tanto, sí es importante siempre consultar al médico veterinario para ver a dónde voy a salir, cómo voy a salir, con qué necesito salir con mi mascota. Algo que no podemos dejar a un lado es la nutrición. Entonces, ¿cómo vamos a llevar nosotros esas croquetas? ¿Las vamos a llevar en la bolsa o las vamos a llevar, a lo mejor nada más son, pues no sé, 2, 3 días y es recomendable llevarlos en un contenedor en el que podamos nosotros estar virtiendo la cantidad que nos manda nuestro médico veterinario para consumo diario. En ese punto, por ejemplo, las croquetas, si vamos a Cuernavaca o aquí dentro de México, del país, tal vez pues, bueno, encontremos la marca, tal vez en el súper de la esquina, ¿no? O nos las llevemos así en porciones. Pero ¿qué pasa cuando viajamos a otro país y no te permiten llevarlas? Croquetas, claro. Y si, por ejemplo, tu perro requiere alguna atención especial, problemas de hígado o es diabético, ¿cómo le hacemos? Bueno, si es problema de hígado o problema del corazón, definitivamente yo les recomendaría que no lo llevaran con ustedes porque obviamente va a tener necesidades que debe seguir cubriendo y que muchas veces en otros lugares, como puede ser Estados Unidos, requieren de una prescripción médica para poderlos adquirir esos alimentos de una manera específica para su mascota. La otra es que es muy difícil porque estamos transportando un producto que no debe ser transportado. En ocasiones se permite cuando el bulto está perfectamente sellado. Ahí, nuevo. Sí, nuevo, sin abrir. Entonces pudieran llevarlo consigo. Pero eso lo tienen que consultar con su médico veterinario y con la aerolínea que los va a llevar. Estamos hablando que vamos a salir del país. Claro. ¿Sí? Otro punto importante es ver a qué parte del país van. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de parásitos que no siempre los tenemos nosotros aquí en México. Hay lugares que dicen, bueno, yo voy a Houston. Bueno, yo voy a Houston. En Houston tenemos el problema del gusano del corazón. Por lo tanto, tenemos que prever que nuestro perro debe ir protegido contra el gusano del corazón, que es un parásito que va a ser transmitido por un flebotomo, por un mosquito. Por un mosquito va a ser la transmisión. Entonces, sí hay que tomar en cuenta muchos factores de a qué va a ir, a dónde va a ir, en qué lugar se va a quedar y cómo se va a quedar nuestra mascota. Y de cuestión de tiempos, normalmente tienes que vacunar tu mascota mucho antes. Bueno, tenemos un aspecto legal muy importante. Debe tener un máximo de 11 meses de haber sido aplicada la vacuna y un mínimo de un mes para que puedas tú salir del país de una manera adecuada. Además, se requiere de un certificado de salud que debe ser expedido por un médico veterinario titulado, eso quiere decir que tenga licencia, o sea, cédula profesional, para que pueda salir tu mascota a otro lugar. ¿Qué otra cosa tiene que ser? Va a ir y debe ir acompañado de una copia fotostática de la cédula profesional de tu médico veterinario para que constate que está completamente vacunado, perfectamente bien vacunado y que debe estar para viajar al extranjero debe estar desparasitado contra parásitos internos
y externos. ¿Sí? Perfecto. Eso es muy importante, o sea, en verdad, porque la cartilla de vacunación a veces la perdemos, nos la cambian cada rato. Me acúsame culpable. Sí, la verdad es que luego no las encuentro que estén al día, entonces cada vez que voy me dan una nueva, ¿no? Pero en realidad sí es un documento muy importante en caso de que quieras salir con tus perros. Es como el pasaporte, pero del caso de los perros. También existen libretitas en donde son como pasaportes, pero el certificado de vacunación y el certificado de salud pueden ir de manera independiente. No es necesario que lleven ustedes una libretita, lo que sí es, deben llevar el lote y el laboratorio con el cual fueron aplicadas esas vacunas, la fecha de aplicación y la fecha de vencimiento, y también muy importante es el tiempo antes de salir de viaje. Yo recomiendo siempre que sea por lo menos 5 días antes de salir de viaje la revisión completa, el examen físico completo de nuestra mascota, para que pueda salir con toda la seguridad, pueda viajar en avión, pueda viajar por tierra, que también es importante. Por tierra vamos a tardar más tiempo, claro, y tenemos que programar en dónde vamos a parar para que beba agua, para que haga sus necesidades y para exacto. Claro. ¿Sí? Mi estimado Gerardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un tema bien interesante, en verdad, sobre todo porque cada vez hay más lugares pet friendly en el resto de la República o en otros países, y pues no queremos ir solos, queremos que nos acompañen nuestros perros, ¿no? Claro. Pero hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Claro que sí. Muchísimas gracias. Si tienen ustedes alguna duda, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21, escríbanos al número telefónico que está apareciendo en pantalla, y más adelante no se muevan porque vamos a festejar, como siempre ya saben, a nuestros cumpleañeros. Gracias. Gracias a ustedes. Una mascota sana es una mascota feliz. Así es, un corte y volvemos.